Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edison Cuervo. Pues el mío, Luis Ramírez, y hoy vamos a estar presentando el modelo tradicional. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que es el modelo pedagógico tradicional y su respectiva eh, contenido. Entonces, pues, nosotros vamos a empezar por lo que es quien lo creó. Pues en sí no hay un creador sobre el modelo pedagógico tradicional, pero sí hubieron varios involucrados, en el cual pues nos vamos a enfocar en Jan Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía moderna. Vive en el siglo XVII y se destacó por su visión innovadora de la educación. A menudo se le asocia erróneamente, como lo dije anteriormente, con la creación del modelo pedagógico tradicional, pero en realidad su aporte fue reformarlo y sistematizarlo. Este modelo tradicional de la época medieval estaba centrado en la autoridad del maestro, la memorización y la disciplina estricta, y tenía como principal objetivo transmitir conocimientos y valores religiosos de manera uniforme. Los alumnos eran los receptores pasivos, mientras que el maestro ejercía un control absoluto sobre la enseñanza, y los métodos de aprendizaje se basaban más en la repetición y en el castigo que en la comprensión o la experiencia. Comenius observó estas limitaciones y pues propuso un enfoque más ordenado, gradual y adaptado en el desarrollo del alumno. En su obra didáctica magna planteó la necesidad de enseñar de manera progresiva, partiendo de lo concreto a lo abstracto, y de involucrar a los sentidos y la experiencia en el aprendizaje. En el siguiente punto que vamos a hablar es sobre la filosofía de este modelo pedagógico tradicional. En el modelo pedagógico de Jan Amos Comenius se basa principalmente en una filosofía humanista y naturalista, influida por el Renacimiento y el humanismo europeo, con ciertos elementos de la filosofía cristiana de la época, en los cuales se puede abordar lo que es el humanismo, que valora al ser humano como centro del aprendizaje y reconoce su capacidad de razonar y comprender. Otro que se puede ver es el naturalismo pedagógico. El aprendizaje debe seguir las leyes de la naturaleza y el desarrollo humano. Comenius propone que la enseñanza vaya de lo simple a lo complejo, de lo concreto al abstracto, respetando la evolución natural del estudiante. Otra que se puede ver es el racionalismo moderado. La enseñanza debe ser ordenada y sistemática, utilizando métodos claros y progresivos. En el siguiente punto que vamos a hablar es sobre la perspectiva que tiene el estudiante y el profesor en este modelo pedagógico. Vamos a empezar con lo que es el rol del docente, en el cual consiste en ser guía y facilitador. El maestro ya no era solo la autoridad que imponía conocimientos, sino alguien que orientaba y acompañaba al estudiante en el proceso del aprendizaje. También es un planificador del aprendizaje, en el cual organiza los contenidos de manera gradual y progresiva, de lo simple a lo complejo, adaptándose al nivel y a la edad de los alumnos. También tiene ejemplo de valores y disciplina positiva. La educación debía combinar conocimiento con la formación moral sin recurrir al castigo físico o al miedo. Ahora vamos a hablar sobre el rol del estudiante. El rol del estudiante tenía un activo y un no participativo. El alumno deja de ser un receptor pasivo y aprende a través de la experiencia, la observación y la práctica. Es también explorador del conocimiento. Se le anima a comprender conceptos, hacer preguntas y relacionar ideas en lugar de memorizar de una manera mecánica. También lo que es el desarrollo de capacidades y valores. Aprende no solo conocimientos académicos, sino también habilidades cognitivas, morales y sociales. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las características de la escuela tradicional. Una de las características que se manejan aquí es la centralidad del maestro. Como se nombró anteriormente, es visto como el dueño del saber y la fuente legítima del conocimiento. Se le coloca frente al aula en posición de autoridad, y es quien organiza los contenidos, decide el ritmo de la clase y determina qué es válido aprender y qué no. El profesor enseña explicando y el alumno aprende escuchando. El rol pasivo del alumno. El estudiante ocupa un papel secundario y receptivo. No construye activamente el conocimiento, sino que recibe lo que el maestro transmite. Su tarea principal es memorizar, repetir y obedecer. No se fomenta demasiado el cuestionamiento, la investigación personal ni la creatividad.
También se maneja lo que es un énfasis en la disciplina y autoridad. La escuela tradicional se apoya en la disciplina estricta y en la autoridad del maestro. El respeto jerárquico es fundamental. Al maestro manda, el alumno obedece. La conducta es tan importante como el aprendizaje académico. La disciplina se considera un valor formativo que prepara al alumno para la vida social y laboral. La finalidad moral y social. La escuela tradicional no solo enseña contenidos, también busca formar el carácter. Se espera que el alumno aprenda a ser disciplinado, respetuoso de la autoridad y obediente. El objetivo último es formar ciudadanos útiles y responsables dentro de la sociedad, respetando el orden, a lo cual se entiende que la educación no se limita a transmitir conocimientos, sino que también busca formar el carácter del alumno, fomentando la disciplina, el respeto, la autoridad y la obediencia. El objetivo principal es preparar ciudadanos responsables y útiles para la sociedad, capaces de actuar respetando el orden establecido. Una de las características que no se puede dar por fuera sería la evaluación de los estudiantes. La evaluación consiste en comprobar cuánto recuerda el alumno de lo que el maestro explica durante todo este proceso de aprendizaje. Los exámenes suelen ser de preguntas directas sobre memorización y repetición literal. No se evalúa la capacidad de reflexión, de crear algo nuevo o de resolver problemas, sino de reproducir finalmente lo enseñado. A lo cual eso se entiende que la evaluación se centra en medir cuánto recuerda el alumno de lo que el maestro explicó, generalmente mediante exámenes de preguntas directas que requieren el uso de la memorización y de la repetición literal. No se les valora la capacidad de reflexionar, crear o resolver problemas complejos, sino de la reproducción fiel de lo enseñado. Bueno, vamos a hablar sobre los representantes. Uno de los principales representantes fue Wolfgangus Raticius, el, lo cual planteó ideas claves para conformar este modelo pedagógico, entre ellas una necesidad de pasar de lo concreto al abstracto, de lo simple a lo complejo, por lo que el conocimiento debe impactar por partes. El otro, como el que estábamos hablando, que fue uno de los principales creadores de este modelo pedagógico, fue John Amos Comenius. Su obra didáctica magna contiene las bases del proceso de enseñanza de la escuela tradicional. Este pensador checo planteó por primera vez la educación universal y sistematizada, además de resaltar la necesidad de que estuviese reglamentada y su pensamiento destaca como principio esencial no enseñar más de una cosa a la vez y hacerlo de manera paulatina, es decir, dominar bien una antes de pasar a la siguiente. Y bueno, mi compañero Luis va a hablar de lo que es las siguientes que conforman. Escuela de qué escuela se basa. Y según el modelo tradicional, pues, la enseñanza se basa principalmente en la idea del profesor, que es la máxima autoridad dentro del aula, que posee el conocimiento completo y verdadero, y su función principal es transmitirlo de manera unidireccional a los estudiantes, que por su parte se convierten en receptores pasivos que deben escuchar, memorizar y repetir lo que se les enseña, sin mayores posibilidades de cuestión. Bueno, ya sabiendo esto, que es como un pequeño resumen como para que entiendan mejor, se señala que en este modelo tiene raíces en las escuelas clásicas y en la escolástica medieval, primero muy ligadas a la iglesia y a las instituciones religiosas de la Edad Media, donde el conocimiento estaba profundamente controlado y se entendía como una verdad absoluta que debía ser transmitida. En cambio, posteriormente, cuando estas prácticas pasaron a las escuelas modernas en Europa, se reforzó todavía más la idea de orden, disciplina y obediencia. Eh, El libro de éxito se convirtió en el centro de proceso educativo y la organización espacial del aula, con los estudiantes en filas tras el profesor. Y bueno, ahora, si quieres, puedes pasar, por favor, a la ubicación histórica. En cuanto a la ubicación histórica, se explica que este modelo se desarrolla principalmente en el continente occidental, sobre todo en Europa, donde se consolidó como la base de la educación formal durante siglos. Desde allí se expandió
hacia otros continentes a través de la colonización cultural, convirtiéndose en un patrón educativo que marcó a muchas sociedades. Por eso, se insiste en que no se trata de un fenómeno aislado ni de una práctica local, sino de una tradición de enseñanza profundamente enraizada en la historia de Occidente, que pues se terminó por definir en más lugares ya que se expandió. Bueno, y ya eso sería todo. Bueno, eso sería todo por nuestra parte sobre los modelos pedagógicos tradicionales. Muchas gracias por la atención. Yo creo que ya no, pues deberíamos ponerle